lo grabé durante 172 días. Cada grito, cada susurro venenoso, cada portazo que hacía temblar las paredes y mi alma. Lo grabé no por venganza, sino por cordura. Necesitaba una prueba, un ancla en la realidad que él se esforzaba tanto en distorsionar. Necesitaba saber que no estaba loca. Y hoy, por fin, duerme donde su voz ya no puede alcanzar a nadie. Duerme donde las pesadillas que fabricaba para mí ya no pueden escapar de su propia celda. Antes de él, el mundo era una promesa. Recuerdo el olor de la lluvia sobre el asfalto caliente en verano, la sensación de un libro nuevo, la risa fácil con amigos que se sentían como familia. Yo era un lienzo en blanco, lleno de colores brillantes y trazos audaces. Tenía sueños, no grandes ambiciones de conquistar el mundo, sino anhelos sencillos y profundos. Una casa pequeña con un jardín desordenado, el amor de un compañero, una vida tejida con hilos de paz y creatividad. Creía en la bondad inherente de las personas, en las segundas oportunidades, en que el amor era un refugio y no un campo de batalla. Cuando lo conocí, pareció la encarnación de esa creencia. Era encantador, con una sonrisa que desarmaba y unos ojos que parecían ver directamente la parte más vulnerable de mí, no para herirla, sino para protegerla. O eso creía yo. Me prometió un universo donde mis miedos no tenían cabida, donde mi sensibilidad no era una debilidad, sino una fortaleza que él admiraba. Me sentí vista. Me sentí, por primera vez, completamente a salvo. Construimos un mundo para dos, un castillo que, desde fuera, parecía idílico. Pero yo vivía dentro, y poco a poco, empecé a notar las grietas en los muros, el frío que se colaba por debajo de las puertas. Él era el arquitecto de esa fortaleza, y también su guardián. Un guardián que pronto se convertiría en mi carcelero. No hubo un día concreto en que todo se rompió. No fue un trueno, sino un goteo constante, una erosión lenta y metódica de mi ser. El primer comentario fue disfrazado de preocupación. Hablas demasiado alto en público, cariño, la gente nos mira. Lo tomé como un consejo. Luego vino la crítica a mis amigos, son demasiado ruidosos, no entienden nuestra conexión. Y yo, tontamente, empecé a alejarme para proteger nuestra conexión. Después, atacó mis pasiones. Mi amor por la pintura se convirtió en un desastre de manchas que ensucian la casa. Mis escritos eran dramáticos y absurdos. Cada palabra era un cincel diminuto que iba tallando mi autoestima, quitando pedazos de mí tan sutilmente que apenas me daba cuenta de lo que perdía hasta que ya no estaba. La primera vez que su voz se convirtió en un arma fue una noche de invierno. Discutíamos por algo trivial, algo que ya ni recuerdo. Pero sí recuerdo sus palabras, lanzadas con una precisión quirúrgica. Eres patética, ¿de verdad crees que alguien más podría quererte? Sin mí, no eres absolutamente nada. El aire se congeló a mi alrededor. No fue un grito. Fue una sentencia, pronunciada con una calma aterradora. Y una parte de mí, la parte que él había estado cultivando en la oscuridad, le creyó. Ese fue el verdadero comienzo de la caída. A partir de ahí, la fortaleza se convirtió en una prisión sin barrotes. El mundo exterior se desvaneció. Mis amigos dejaron de llamar, o quizás fui yo quien dejó de contestar, avergonzada de no tener nada bueno que contar, de tener que mentir sobre los moratones que no estaban en mi piel, sino en mi espíritu. Los colores de mi vida se desaturaron hasta convertirse en una paleta de grises. El silencio en la casa era denso, pesado, cargado de lo que no se decía. Y cuando se rompía, era con el sonido de su ira o de su desdén. Me convertí en una experta en leer el aire, en anticipar sus estados de ánimo, en caminar de puntillas por mi propia vida para no provocar a la bestia. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la sonrisa forzada, el cuerpo encorvado como si llevara un peso invisible. Estaba rota. Y lo peor era la soledad. Una soledad abismal, incluso cuando él estaba a mi lado. Él era el epicentro de mi aislamiento. Me había convencido de que el mundo era peligroso y que solo él podía protegerme, pero era él la única amenaza real. Fue entonces cuando empecé a grabar. No fue una decisión premeditada, sino un acto de pura desesperación. Una noche,
después de una de sus tormentas verbales, donde me culpó de todos sus fracasos, de su infelicidad, de la lluvia que caía afuera, me encontré temblando en el baño, repitiendo sus palabras en mi cabeza. ¿Realmente había dicho eso? ¿O me lo estaba inventando? Su especialidad era el gaslighting, el arte de hacerme dudar de mi propia percepción. Yo nunca dije eso, estás exagerando, eres demasiado sensible. Así que al día siguiente, dejé mi teléfono grabando en el bolsillo de mi abrigo, colgado en la entrada. Lo hice con el corazón en la garganta, aterrorizada de que lo descubriera. Pero el miedo a perder la razón era aún mayor. Esa noche, cuando él se durmió, me encerré en el baño con los auriculares puestos y le di al play. Y allí estaba. Su voz, clara y cruel. Las pausas. Mi silencio. Las acusaciones. Mis sollozos ahogados. Escucharlo fue como recibir un golpe en el estómago, pero también fue una extraña liberación. No estaba loca. Era real. Todo era real. A partir de ese día, grabar se convirtió en mi ritual secreto, mi ancla. Grababa las discusiones, los monólogos llenos de odio, los susurros manipuladores. Cada archivo de audio era una prueba. No para el mundo, sino para mí. Eran ladrillos de realidad con los que, sin saberlo, estaba empezando a construir mi camino de salida. Pero ese camino era largo y oscuro. Toqué fondo. Hubo días en los que no podía levantarme de la cama, el peso de la desesperanza era físico, una manta de plomo sobre mi cuerpo. Dejé de pintar. Dejé de escribir. Dejé de soñar. Simplemente existía, un fantasma en los pasillos de una casa que odiaba, junto a un hombre al que temía. Mi única conexión con mi antiguo yo eran esas grabaciones, cápsulas de tiempo de mi propio infierno, que escuchaba en bucle para recordarme que el monstruo era él, no yo. Un martes por la tarde, mientras él estaba fuera, puse una de las grabaciones más recientes. Era una diatriba particularmente virulenta sobre cómo había arruinado su vida. Mientras escuchaba su voz retumbando en mis oídos, mi mirada se posó en un viejo álbum de fotos que había quedado olvidado en una estantería. Lo abrí. Y allí estaba yo, años antes. Tenía el pelo alborotado por el viento, la cara llena de pecas por el sol y una sonrisa tan grande y genuina que casi podía escuchar su eco. Estaba en la cima de una montaña, con los brazos abiertos, abrazando el cielo. No reconocía a esa mujer. No recordaba cómo se sentía ser ella, libre, audaz, feliz. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, sino una chispa de rabia. Una rabia fría y lúcida. ¿Quién era él para robarme esa sonrisa? ¿Quién le había dado el derecho de apagar mi luz? En ese preciso instante, mientras la voz grabada de él seguía insultando a la mujer rota que era ahora, y la foto de la mujer vibrante que fui me miraba desde el pasado, algo se rompió dentro de mí. Pero esta vez, no fue para hundirme más, sino para liberarme. Apagué la grabación. Cerré el álbum. Me levanté y, con un movimiento lento y deliberado, abrí las cortinas que llevaban meses cerradas. La luz del sol inundó la habitación, cegándome por un segundo. Y en ese haz de luz, tomé una decisión. Ya no. Esas dos palabras resonaron en el silencio de mi mente con la fuerza de un trueno. Ya no. La transformación no fue un montaje cinematográfico con música inspiradora. Fue un proceso lento, doloroso y aterrador. Fue llamar a una línea de ayuda con la voz temblorosa, sintiendo que lo traicionaba a él y a la promesa de amor que una vez nos hicimos. Fue meter mis pocas pertenencias en una bolsa, con el corazón martilleándome en el pecho a cada crujido del suelo, rezando para que no volviera antes de tiempo. Fue pasar la primera noche en un refugio, rodeada de extrañas cuyas historias eran ecos de la mía, y sentir por primera vez en años que no estaba sola. El camino de la reconstrucción fue aún más difícil. Tuve que aprender a vivir sin miedo, a no sobresaltarme con cada puerta que se cerraba, a no analizar cada palabra que me decían en busca de un doble sentido. La terapia fue mi campo de entrenamiento. Allí, desarmé las mentiras que él había implantado en mi cabeza, una por una. La mentira de que no era nada sin él. La mentira de que era demasiado débil, demasiado sensible, demasiado rota.
descubrí que mi sensibilidad no era una debilidad, sino mi mayor superpoder. Era la que me había permitido ver la belleza en el mundo antes de él, y era la que, a pesar de todo, me había mantenido viva y con el corazón, aunque magullado, aún latiendo. Las grabaciones, mis anclas en la locura, adquirieron un nuevo propósito. Se convirtieron en la evidencia que necesitaba no solo para mi sanación, sino para mi justicia. Tomar la decisión de denunciarlo fue la más difícil de todas. Significaba enfrentarme a él, a su ira, al sistema. Significaba hacer público mi dolor. Pero mientras escuchaba una vez más esos audios, ya no oía mi victimización. Oía la historia de una superviviente. Oía la prueba irrefutable de un crimen que no deja cicatrices visibles, pero que devasta el alma. Así que lo hice. Con el apoyo de mi terapeuta y de una abogada que me miró con comprensión y no con lástima, presenté mi denuncia. Entregué las grabaciones, esos 172 días de infierno encapsulados en archivos digitales. Cada archivo era un clavo en el ataúd de la mentira que él había construido. El clímax no fue un grito en una sala de tribunal. Fue un momento de quietud. Fue el día en que recibí la llamada de la abogada para decirme que, gracias a la abrumadora evidencia, él había aceptado un acuerdo que incluía una orden de alejamiento perpetua y una sentencia que lo mantendría alejado, en un lugar donde recibiría la ayuda que tan desesperadamente necesitaba y donde no podría volver a hacerle a nadie lo que me hizo a mí. Ese día, no sentí euforia ni un deseo de venganza cumplido. Sentí paz. Una paz profunda y sobrecogedora, como la calma que sigue a la tormenta más violenta. Fui al mar. Me senté en la arena y observé cómo las olas llegaban a la orilla y se retiraban, una y otra vez. Y lloré. Lloré por la mujer que fui, por la que perdí y por la que estaba empezando a ser. Lloré por el fin de una guerra que había librado en silencio durante demasiado tiempo. Y cuando las lágrimas cesaron, sentí el sol en mi cara, cálido y real. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, tímida al principio, pero genuina. La sonrisa de la mujer de la foto, que volvía a casa. Hoy, el mundo vuelve a ser una promesa. Los colores han regresado, más vibrantes que nunca porque ahora sé lo que es vivir en la oscuridad. He vuelto a pintar, y mis lienzos están llenos de trazos audaces y colores brillantes. He vuelto a escribir, y mis palabras ya no hablan de dolor, sino de resiliencia. Las cicatrices siguen ahí, por supuesto. No se borran. Pero ya no duelen. Son un mapa de mi viaje, un testimonio de mi fuerza. Me recuerdan que sobreviví, que luché por mi derecho a existir en paz. Y he aprendido la lección más importante de todas, mi valor nunca estuvo en sus manos. Nunca dependió de su aprobación o de su amor. Siempre fue mío. Y si tú, que escuchas esto, alguna vez te has sentido invisible, silenciado o roto por las palabras o acciones de otro, si alguna vez has dudado de tu propia realidad porque alguien se empeñaba en reescribirla por ti, quiero que sepas algo. No estás loco. Tu dolor es real. Y no estás solo. Dentro de ti, incluso en el rincón más oscuro y desolado, hay una chispa de la persona que eras antes, esperando pacientemente a que abras las cortinas y dejes entrar la luz. Puede que el camino de vuelta sea largo y difícil, pero es tuyo. Tienes el poder de pulsar el botón de stop, de cerrar el álbum de fotos del pasado y de empezar a pintar un nuevo lienzo. Tu historia no la define tu herida, sino cómo eliges sanar. Tu voz merece ser escuchada, sobre todo por ti mismo. Y tú, por encima de todo, mereces una vida tejida con hilos de paz.